Bien, vemos hoy el tema de ecuaciones lineales. Una ecuación lineal tiene su clasificación. ¿Por qué? Porque la variable dependiente, por lo general y, no es argumento, su exponente a lo más es 1 y no es coeficiente de la ecuación diferencial. Es decir, tiene esta categoría. Todos me prestan atención, por favor, acá. Y va a tener esa forma estándar. Por favor, la ecuación lineal tienen que llevarla a la forma estándar. Y la forma estándar tiene que ver con y', la primera derivada, más una función que va a depender de x, pero se lo llama p. Esa función depende de x. Y ese coeficiente está multiplicado por la variable dependiente y, igualada a una función también que depende de x, q de x. Esa es la forma estándar a la que tienen que llegar si van a resolver o han identificado que la ecuación es lineal. Y esa es la forma. ¿Estamos de acuerdo? Y derivada y, p de x, q de x. A esta forma estándar se la conoce como ecuación diferencial, sí, pero lineal en y. Así. Ahí está. Esa es la ecuación lineal en y. ¿De acuerdo? Ecuación lineal en y. Y esta es la forma estándar. Ahora, no siempre, y es poco probable que nos den la forma estándar en un examen. Nosotros tenemos que hallar la forma estándar. Esta es la forma estándar. Pero en una ecuación no nos van a dar la forma estándar. Seguramente nos van a dar ecuación lineal, ¿está bien? O otro tipo de ecuación diferente, pero con cambios de variable, o inclusive ecuaciones integrales que al derivar vamos a llegar a obtener una ecuación lineal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué sucede si es que me da este polinomio? A sub 1, vamos a llamarle de x por y' más a sub 0 de x por y igual, me estoy inventando, ¿sí? B sub 1 de x, por ejemplo, me dan esta ecuación. Pero, ¿qué es lo que sobresale, por favor? ¿Qué es lo que sobresale? Y', y. Eso es lo que queremos. Y', y. Si tiene esa característica de y', y, es lineal. Es lineal. Pero tenemos que llevar a la forma estándar. Por lo tanto, a toda esta ecuación lo dividirán entre a sub 1 de x. Al dividir entre a sub 1 de x, tienen la forma estándar. Ahí está. A eso me refiero. Y', y. Y', y. P de x, q de x. Forma estándar. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir acá para que lo tengan, que esa es la forma a la cual deberían llegar. Forma estándar de una ecuación lineal. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Lineal. Tienen tres maneras de resolver. Uno, por orden, en la manera que vamos a ver nosotros o analizar. Factor integrante. ¿Ya? Factor integrante. Tiene relación con lo que hemos visto en el anterior capítulo de exactas. Factor integrante. Siguiente, Bellman. Y el otro vendría a ser por variación de parámetros. De los tres, ¿cuál vamos a trabajar? Es el factor integrante. Por lo tanto, le vamos a llamar a esto ecuación 1. ¿Ya?
Ecuación 1. El método que vamos a aplicar, uno de los métodos que vamos a aplicar, el método de solución, entonces, tiene que ver con el factor integrante, por favor. Factor integrante. ¿A qué se refiere el factor integrante? Que va a ser una función que va a depender de X. ¿Y cómo voy a hallar ese factor integrante? Con una exponencial, de esta manera. Miren, ahí está. Ese es el factor integrante. Pero ¿cómo obtenemos ese factor integrante? ¿Por qué tiene que ser e a la integral de p de x diferencial de x? ¿Por qué? Entonces, podemos ir a una demostración para que no se olviden el día del examen, ¿ya? Haríamos una demostración siguiente. ¿Por qué es así? Demostración. Va a ser rápido, jóvenes, ¿ya? Demostración. En 1. Entonces, todo viene a ser en 1, en la forma estándar, por favor, en la forma estándar. Entonces, en 1. En 1. El primer término sería la derivada de y respecto de x, más q de x pasa a restar y acá tenemos p de x por y menos q de x igual a 0. Estamos hablando de factor integrante. Y les decía, está muy relacionado a lo que ha sido exactas, o lo que es exactas. El diferencial pasa a multiplicar. Entonces acá tenemos p de x por y menos q de x, todo por diferencial de x, más, queda solito diferencial de y, igual a 0. Listo. Esta es una ecuación en su forma diferencial. No es exacta. Lo voy a escribir acá. No exacta. No exacta. No exacta. Pero que al multiplicarlo por mu, ahí está. Si multiplicamos por mu a esa no exacta, ahí lo tienen. P por y menos q diferencial de x más mu de x, por si acaso. Eso menciono acá. Factor integrante que depende de x por diferencial de y igual a 0. Esta ya sería exacta. ¿Listo? Estamos realizando simplemente la demostración. Si es exacta, este sería el coeficiente m. Y ese sería n. Si es exacta, la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayamos a derivar m respecto de y. Pero recuerden, mu depende de x. Por lo tanto, este factor mu depende de x. Sería constante. Por, derivo el paréntesis, pero respecto de y. Y como he adelantado, y', p de x, q de x. P y q dependen de x, por lo tanto, p permanece como coeficiente. Y la derivada de y respecto de y, 1. Vamos a la derivada de n respecto de x. N respecto de x sería u'. ¿De acuerdo? Sería u'. Entonces, continuamos acá. Continuamos acá. ¿Ya? Es u dependiente de x. U' es la derivada respecto de x. Separamos variables. Por lo tanto, sería p diferencial de x igual a diferencial de u sobre mu. ¿Correcto? Mu pasa a dividir. Integran. Al integrar, y voy a dar la vuelta, por favor. La integral de mu respecto de mu es logaritmo natural de mu. Esto permanece como integral de p diferencial de x. Despejan mu. Y ahí está. ¿A qué es igual mu?
Por eso es e a la integral de p de x diferencial de x. Ese es el factor integrante. ¿Correcto? El método de solución con el cual vamos a trabajar es precisamente el del factor integrante.